Por favor, chicos, los que ya han ingresado, no olviden siempre registrarse en el chat de la grabación de cada sesión. Esto para evitar problemas de control de asistencia, ¿ya? Vayan siempre registrándose en el chat de la grabación. Bien. Seguimos recibiendo a los compañeros un par de segundos más para que esto pueda quedar clarísimo. Vamos a ir dibujando más bonito, a ver, vamos a dibujar más bonito, a ver. Está por acá. Está por acá. Seguimos admitiendo a los compañeros. Por acá, creo. Estás por acá. Creo que sí. Ya. Vamos a... Este era un lote. Perfecto. Siguen ingresando los chicos. ¿Cómo era esto? Aquí había un lote, el lote 2. Aquí estaba el lote 5, si mal no recuerdo. Aquí venía algo así. Creo que aquí venía algo así. Perfecto. Bien. Aquí venía una calle. Puede ser esta. Una calle hacia allá. Perfecto. Esta también era una calle. Puede ser incluso por acá una avenida. Acá teníamos otra calle. Perfecto. Con sus respectivas señalizaciones. Bien. Bien. Ya. Aquí le podemos poner el 1. Aquí le podemos poner el 2. El 3. Aquí le pondremos el 4. Aquí el 5. Y aquí el 6. Bien. Estuvimos así, ¿cierto? Bien. Ahora, decíamos que el lote enclaustrado era el 1, este de aquí. ¿Sí? Este de aquí. Este de aquí. Enclaustrado, ¿por qué? Porque no tiene acceso a ninguna vía pública. El camino más largo, dijimos, estaba por el 2, o más corto más bien, o el lote 3. O el lote 5 más bien. Este de aquí. ¿Sí? Por aquí tuviera que salir, o por aquí tuviera que salir. A cualquiera de las vías. Se escoge el más cercano y, como bien decía uno de los compañeros, debe cuidarse que se genere el menor perjuicio posible al fondo dominante o al fondo sirviente. Bien, empecemos a graficar.
va a salir, se va a establecer una servidumbre de paso forzoso. Asumamos que el propietario del lote 2 ni el propietario del lote 5 han accedido a darle de manera voluntaria una servidumbre de paso para que pueda salir. Ya, ninguno. Conforme a la ley, recurre al despacho de cada uno de ustedes y conforme ustedes conocen la norma, le dicen debemos escoger por el lote que más cerca sea a la calle y por un lugar donde no le generemos o le generemos el perjuicio más pequeño. Por lo general siempre es al lado del muro colindante. ¿Ya? Digamos. Su cliente es el propietario del lote 4 y van a demandar, van a entablar un proceso judicial para establecer una servidumbre por el lote número 2. ¿Okay? Ahora, chicos, ¿cuál es el fondo dominante y cuál va a ser el fondo sirviente? Doctor, buenas noches. El fondo dominante sería el 4 y el ¿Ya? fondo sirviente sería el número 2. Ya. Me estás hablando más o menos entonces así. Aquí. Este va a ser el fondo dominante, me estás diciendo, y este otro va a ser el fondo sirviente. ¿Estoy bien? Sí, doctor. ¿Por qué el 4 va a ser el fondo dominante? Porque él es el que va a imponer y él es el que está pidiendo que le cedan un pedazo de camino para poder salir de donde está enclaustrado. Va a ir por la vía normal del diálogo, pero caso contrario, en que no quisiera el número 2, va a ir por las vías más, vía judicial, si no me equivoco, algo por ahí. Ya, perfecto. Lidia, ¿está bien la denominación del lote 4 como fondo dominante y el lote 2 como fondo sirviente? Estoy en duda, doctor, porque creo que el fondo dominante es el 2 porque estamos pidiendo pasar por ese para el acceso del fondo sirviente, porque eso se va a convertir en parte como que accesorio del 2, pero para el 4. No, yo digo que es al revés. El 2 es dominante y el 4 es sirviente. Perfecto. Daniel, adelante. Doctor, una consulta, o tal vez me estoy equivocando. Está bien así el fondo dominante el 4 y el fondo sirviente el 2 porque le está sirviendo al 4, le está sirviendo para otorgarle paso. ¿Ya? ¿Está bien entonces así? A mi parecer, sí, doctor, no sé si me estoy equivocando. No, para eso estamos, es mejor que nos equivoquemos aquí que después. ¿Quién dice lo contrario? Lisa, yo digo que el 2 es el dominante porque es por donde va a pasar la servidumbre en este caso. Y el fondo sirviente sería el 4, según lo que he entendido. No sé si estoy mal. El 4 es el que está encerrado. Necesita salir a la vía de acceso, a la calle. El lugar más cercano para salir es por el lote 2, ¿cierto? Este pedacito de acá. La pregunta es, ¿quién se va a aprovechar de quién? El 4 se va a aprovechar del 2 porque va a pasar por su propiedad mediante un pasaje de 3 metros que la ley dice hacia la calle, o el 2 se va a aprovechar del 4. ¿Cuál sería la respuesta? El 4 se va a aprovechar del 2 porque el 4 es el que no tiene acceso a la calle. Exacto. Entonces, por eso él es fondo sirviente
y el 2 es el fondo dominante. ¿El sirviente es quién? ¿El que te sirve o tú le sirves al sirviente? El que Tú le sirves al tú le sirviente. sirves al Tú le sirviente. sirves al sirviente, doctor. O sea que si yo tenía mi empleada doméstica, yo le servía y ella se hacía servir por mí. No, o sea, al revés. Al revés. Ah, esa tiene Sí, que pues, ser, sucede. exactamente, esa tiene que ser la pregunta. ¿Cuál de los dos lotes en cuestión se sirve uno del otro? A ver, el 4 no tiene salida. Ha enjuiciado para que el juez le ordene al lote 2 darle un paso de 3 metros hacia la calle. ¿Quién se está aprovechando de quién? El 4 de El lote Sí, 4 tiene del razón. lote 2. Exactamente. Entonces el 4 es dominante y el 2 es sirviente. Sí, así está bien. Exactamente. El 2 le está sirviendo, ahí pase, como quien dice, ¿no ve? Ni modo, el juez me ha ordenado, pasa nomás. Doctor, pero si el juez, digamos, si no quisiera ni tanto ni el 2, ni el 5, ni el 1, como le he hecho en mi anterior pregunta, Sí, ¿cómo haría, digamos, el fondo dominante, que es el 4? muy bien. La norma dice que en este caso de las servidumbres de paso, se debe buscar el lugar más cercano. Ya entendí. El lugar más cercano. Imagínense que el 4, fíjense, saliera por el 3 o por el 6, por aquí. ¿Cerca o lejos? Lejísimo. Pero hay un tema, No olvidemos que dentro de las servidumbres existen las forzosas y existen las voluntarias. Yo soy dueño del fondo dominante, del lote 4 que está enclaustrado. No me gusta pelear, no me gusta irme a juicio. Le he rogado al 2, me ha cerrado la puerta en la cara. Le he rogado al 5, al 1 le he rogado, pero aquí tiene, como es su muro de espaldar, está todo amurallado y aquí tiene su fábrica, todo. No. Le he dicho al 3 y el 3 me dice, con todo gusto. Claro que sí, le doy paso. ¿Servidumbre forzosa o servidumbre voluntaria puedo constituir? Voluntaria. Voluntaria, doctor. ¿Y esta servidumbre de paso en la vía voluntaria será válida? ¿O el juez me va a decir o alguien, no, pues es muy lejos, es muy largo hacia la calle, ¿cómo salga por el 2 o por el 4? ¿O se va a respetar la voluntaria? Se respeta la voluntaria. Se respeta, doctor. Muy bien. ¿El 3 se convertiría en qué? ¿En fondo dominante o fondo sirviente? Sirviente. Porque quien se va a aprovechar es el 4 del 3. Entonces, el 3 vendría a ser el fondo sirviente. ¿Estamos ahora claros? ¿Sí? ¿O hay duda todavía? Todo claro, doctor. Este se llama dominante, ¿por qué? Porque va a pasar, hablando de la servidumbre de paso, por un terreno que no es de su propiedad. Este abusivo va a pasar, abusivo desde el buen término de la palabra, ¿no ve? O sea, con el ejemplo que estamos, este va a pasar. Ni modo. Como hay una sentencia judicial. Doctor, entonces aquí en este cuadro lo que estamos viendo, el fondo dominante es el 4. En este caso, para cualquiera de los accesos, ya sea forzoso o voluntario. Exacto. Y el fondo sirviente tiene como accesorio de su parte, de su terreno, el paso que le da al fondo dominante. ¿Es así? Ahorita vamos a aclarar eso. Ahí iba. Entonces, está claro que el fondo dominante va a ser aquel inmueble que se aproveche del otro. Eso está claro. ¿Cierto? Sí. Sí, doctor. Perfecto. Ahora, dentro de las características dice, es accesorio, ¿no ve? Es una parte, es un área accesoria, pero no es de su propiedad. Ojo, no es de su propiedad, es parte accesoria. No se puede ceder, no se puede hipotecar, no se puede... Ok. Ahora, este pasito de 3 metros que le ha cedido el lote 2 como fondo sirviente, ¿no ve? Este pasito
¿De quién su propiedad es este paso de aquí? ¿Del fondo sirviente o del fondo dominante? Estoy hablando de propiedad. ¿A quién le pertenece Sería esto de aquí? Llegaría a pasar a ser del dominante, doctor. Del dominante, doctor. No. No, doctor, sería del sirviente porque sigue siendo propietario del terreno. Solamente lo que está dando es un paso para poder entrar o salir hacia la calle. Exactamente. Fíjense, el derecho real sobre cosa ajena, por eso se llama, llamado servidumbre, no transfiere derecho propietario. Aquí está la servidumbre de paso, donde ven la cruz, aquí. Por aquí va a salir el 4. ¿Sí? Fondo dominante, fondo sirviente. ¿Acaso el lote 2 le está vendiendo esto? ¿Le está vendiendo? ¿El fondo No, doctor. dominante le está pagando por este espacio? No, doctor, pero No le está pagando. le perjudica al fondo sirviente, Ajá. porque a esos 3 metros el fondo sirviente no puede hacerse, digamos, su patio de extremo a extremo. ¿Por qué? Perfecto. Porque la ley lo obliga a que esos 3 metros le sirven de acceso al fondo dominante, que es el lote 4. Listo. Pero el fondo sirviente podría hipotecar esos 3 metros igual. Ahí está la figura. Mejor no podías decirlo, ¿cierto? Primero, Carlos Quispe. A ver, antes de que continúe. Adelante, Carlitos. Doctor, ¿no habría tal vez la oportunidad o sí, pensándolo bien, yo digamos como dos, dirían, de todas maneras ese lugar me van a quitar, sea por la ley o no, o sea, no me van a obligar a dar paso, entonces, porque a mí no puedo yo hacer un contrato con él, decirle yo te vendo este lugar y así es de tu propiedad y ya. ¿Podría llegar a ese acuerdo, doctor? Pero claro que sí, y la venta de ese pasaje es una causal de extinción de la servidumbre. ¿Por qué? Porque este pasaje ya no pertenecería al fondo sirviente 2, sino que sería parte del fondo dominante en derecho de propiedad. Por tanto, ya no habría servidumbre, porque ya no habría derecho real sobre cosa ajena. ¿Se acuerdan? Una causal de extinción de la servidumbre. Gracias. ¿Ya? Ahora, Lidia, mejor no podías decirlo. Entonces, está claro lo siguiente, como hace un momento Patricia también decía, y creo que Nancy. Entendamos bien, chicos. La servidumbre es un derecho real sobre cosa ajena, por medio del cual un fondo dominante se aprovecha de una parte de un área que le pertenece a otro propietario llamado fondo sirviente. ¿Se dan cuenta? No hay transferencia. No le está vendiendo el fondo sirviente ese paso al fondo dominante. Como Patricia y Lidia decían, el juez ha ordenado en un juicio, oiga, usted le da paso. Ese paso no deja de ser propiedad del fondo sirviente, pero sí es parte accesoria del fondo dominante, porque por ahí camina, por aquí sale, mete su auto, mete todo, ¿cierto? Por eso dice, dentro de las características, es una parte accesoria del fondo dominante, pero es propiedad del fondo sirviente. ¿Ya? Es propiedad del fondo sirviente, pero es parte accesoria, es un derecho real sobre cosa ajena, así dice la ley. Entonces es solamente una parte accesoria que le pertenece por el paso que hace al fondo dominante. En propiedad le pertenece al fondo sirviente. Adelante, Patricia. Doctora, esta consulta, no sé si estoy mal. Aquí podemos ver que el lote 3 y 6 son de, digamos, un ejemplo, digamos, de una superficie de 400 cada uno. Y vemos que el lote 2, 4 y 5 son de 250. Digamos, ya. Si por si un caso, digamos, el lote 2 se niega rotundamente porque su lote es pequeño, el dueño podría, el expropietario podría llegar a un acuerdo con el lote 3 y 6 para poder abrir un pasaje de 9 metros y así, digamos, devolvérselo el dinero que les ha hecho de lo que les está perjudicando tanto, así puede haber una entrada en ahí para el lote 4 y el lote 3 y el lote 6. Puede ser, puede ser.
puede negociar con el 3 y el 6 y decirle, ni siquiera 9 metros, ¿no? Como el pasaje es de 3 metros, le compraré a cada uno 1,5 metros, o les compraré a 2 metros, les pago. Pero fíjense que el momento que yo utilice comprar, ya no hablo de derechos real de servidumbre. ¿De qué estoy hablando? De compra-venta. Si me dicen que sí, entonces me venden a 1,5 metros o a 2 metros cada uno, y mi pasaje iría por aquí más o menos. ¿Sí o no? Esto, si me lo he comprado, les he pagado a ambos. Digamos que este frente es de 40 metros, es de fondo, por 2 metros, 2 por 4, 80 metros cuadrados a cada uno le compro, ¿cierto? Entonces este pasaje no tiene servidumbre, sino es mío, como lote 4 es mío. Me lo he comprado yo. Una parte del 3 y una parte del 6. ¿Se dan cuenta? Esto ya me pertenece. Aquí haré mi muro perimetral el 3 y aquí hará el 6 su muro perimetral y yo tendré toda esta salida. Es más, aquí puedo construir quizás una terraza larga y sobre la terraza no se olviden que el propietario del suelo lo es también del subsuelo y del sobresuelo en la misma superficie que tiene en el suelo. ¿Sí o no? Doctor, pero no puede construir con vistas a los terrenos, ¿no? De al lado. Claro, eso ya son normas urbanísticas que tendrá que consultar. Yo les digo que al ser propietario, si se lo compra de cada uno un % de metros, lógicamente no podríamos hablar de servidumbre. ¿Por qué? Porque se ha comprado, ha pagado el precio, por tanto, el dibujo de su lote, ¿cuál sería? El 4, chan, 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 y aquí toda una salida larga. ¿Sí o no? Eso ya sería compra-venta. La servidumbre como derecho real sobre cosa ajena tiene que ver de forma específica con que hay dos sujetos, un fundo dominante y un fundo sirviente. El dominante se aprovecha del fundo sirviente. Hace un momento Patricia decía lo siguiente y enseguida le doy la palabra. Y me parece excelente la observación. Asumamos que el fundo dominante le mete proceso al fundo sirviente, al lote 2. Pero es clarísimo y es cierto que yo como abogado del lote 2 voy a defenderme con uñas y dientes. Voy a decir lo que Patricia dijo. Mire, señor juez, en el manzano Z, mi lote es el más pequeño, son 250 metros. Si usted me va a obligar a darle 3 metros por 20 metros, digamos, de salida, de fondo, estamos hablando de 3 por 2, 6, 60 metros cuadrados, mi lote queda reducido a 190 metros, que está por debajo de la superficie que permite la alcaldía para un lote en esta zona. En mi lado vertical norte-sur, como esté ubicado el lote, existen lotes de mayor superficie, de extensión superficial, 500 metros, 600 metros, que no les afectaría. Y la ley dice que se debe escoger el fundo sirviente más cercano, pero sin generar perjuicio grande. Y al coartarme 60 metros cuadrados, al obligarme en el hipotético caso de dictar sentencia favorable, un pasaje de 3 por 20 de largo, me está limitando el derecho propietario de 60 metros cuadrados. ¿Tendrías razón o no tendrías razón? ¿Qué dicen? Tienes razón porque le está perjudicando, doctor. Muy bien, claro que sí. Patricia, adelante, ¿qué querías decirnos? Doctor, pero aquí digamos, si tanto el 3 y el 6, digamos, no quieren vender o quisieran vender, pero aquí el dueño realmente es el que podría comprar eso y no siempre el dominante 4 para poder darle la salida, ya que él ha sido el que ha vendido todo ese territorio, digamos, toda la superficie y sin darse cuenta que está dejando al dominante 4 sin salida ni al tanto, ni al este, ni al oeste, ni al norte, ni al sur. No, no siempre. Les cuento que casos de estos hay muchos y estoy seguro que ustedes cuando sean abogados les va a tocar. Resulta que por un tema yo conocí un caso hace unos 3 años atrás
este manzano tenía otra forma de división, ¿ya? Porque aquí al frente había un área de equipamiento o área verde que hay que dejar al poder legalizar o aprobar urbanizaciones. Algo pasó, pero este fraccionamiento cambió de esta manera, más o menos, y quedó un lote enclaustrado. La mejor oferta fue que se lo compre el lote 1, que se lo compre el lote 2, que se lo compre el lote 5, para que sea uno solo, ¿no? Pero nadie tenía el líquido o las ganas de comprar, entonces quedó y se aprobó así. Esto se llama inmueble enclaustrado. ¿Por qué? Porque no tiene salida. Pero hay la figura de la servidumbre. Hay la figura de la servidumbre. Primero, en la práctica, en la vida real, chicos, se agota la vía amigable. ¿Sí? Se buscan alternativas técnicas. Un arquitecto hace un análisis técnico y dice, de pronto por aquícito, le puede dar este pasajito aquí, una alternativa. Otra, le podría dar el 5, eso es cierto, sí, por aquí, otra. Tendríamos que conversar con el 5. El 2 también es una alternativa. Si estos no quisieran, tendríamos que charlar o con el 3 o con el 6, pero la salida sería mucho más larga. Hay que buscar el lado donde menos perjudiquemos. Ahora, ¿qué pasa? Pero doctor, una consulta a lo que Este 2 sería, Patricia... a ver, permítanme, si este 2 sería el más cercano, pero resulta que aquí tiene todo construido. Aquí. Sí, tiene una construcción así. Todo esto. ¿Se le perjudica? No se le perjudica. No habría por dónde nos dé paso. Todo lo que está pintado es construcción. Y una servidumbre de paso no va a poder ser subterránea, ni por arriba. Entonces, de ser esto así, el lote 2 estaría descartado como fondo sirviente, ¿sí o no? La parte técnica, hagámoslo así, la parte legal les reconoce al fondo dominante el derecho de exigir la constitución de una servidumbre de paso por el inmueble más cercano a la vía, pero perjudicando lo menos posible. Esa es la regla. Esa es la parte legal. La parte técnica analiza esta clase de situaciones, construcciones existentes, el modo de establecer, por el lado menos perjudicial y menos costoso además, ¿cierto? Cuando no hay acuerdo voluntario, ni modo, se debe tomar la decisión. ¿A quién demando? ¿Al 1, al 2, al 5, al 3, al 6? La decisión ya es en base a un informe técnico que además el juez, para corroborar la defensa del fondo sirviente afectado, va a ordenar un peritaje de un listado que manda el Colegio de Arquitectos. Va a escoger un perito al azar y le va a decir, en esta demanda hágame este estudio y quiero su informe técnico. No va por el fondo 2 o por el lote 2. Y el perito va a visitar el lote 2, el inmueble 2, va a verificar y dirá, pues sí se puede, no se puede. Porque no olvidemos que el juez no es arquitecto, no es ingeniero. Cuando se trata de temas similares, los jueces determinan realizar un peritaje con el profesional entendido en la materia. Y se va a basar en ese informe para poder decir si va o no va. ¿Qué querías decirme, Patricia, Lidia? Es que creo que lo que Patricia más o menos quería decir, o es la idea que se me ha venido también a mí, es el 2 y el 5 son lotes más pequeños. Entonces, quitarles 3 metros para que sea fondo sirviente, diga, y con la figura que ahora usted también plantea, que digamos, si tuvieran la construcción de par a par por ser lotes pequeños, lo más lógico sería ir por el lote 3, el 6 o el 1, que son extensiones más grandes, efectivamente, pero también efectivamente hay trechos más largos para que esta gente
pueda tener acceso a la salida, ¿verdad? Así es. Y el primer dueño de lo que ha sido todo este terreno antes de que lo subdividan, él debería, lo que Patricia decía, él debería correr con los gastos o la negociación con las personas que él ha vendido, pero creo que eso no va por ahí, ¿no, doctor? Claro que sí. No va. ¿Por qué? Porque el momento que uno compra, está voluntariamente aceptando todas las condiciones técnicas y legales del inmueble que está comprando. ¿Cierto? Está aceptando. Entonces, no puedes retrotraerse y decir, por ejemplo, no sabía que no había salida. Imposible. Con seguridad que en el documento de transferencia se establece esa condición. Ahora, lógicamente, el precio en el cual se ha vendido es totalmente inferior, seguramente por similitud de tamaño, al 2 y al 5. ¿Por qué? Porque no tiene salida. Ustedes saben bien que una propiedad sobre avenida cuesta más cara que una propiedad sobre calle o una propiedad sobre pasaje. ¿Sí o no? Mucho más caro. Sí, Todas esas condiciones técnicas, ¿no? Entonces no se le puede, digamos, al vendedor de origen decirle, usted sabía, usted no. Cuando uno compra, ¿sí? Hay una cláusula de aceptación en la minuta de transferencia y ahí está estampando su pleno consentimiento sobre la compra que está haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces no puede alegar posteriormente aquello. Esto solamente es para graficar y para poder entender cuál es el fondo dominante, cuál es el fondo sirviente. ¿Ya? Ahora, no hablemos de paso, hablemos de un acueducto. Aquí en esta calle, en la parte sur, hay terrenos, varios terrenos, sí, parcelas. Y desde nuestros ancestros, llamemos así, esto también era sembradíos, todos esos lotes que se han urbanizado en la parte norte, aquí. Y por usos y costumbres se ha respetado un acueducto. ¿Sí? El acueducto pasaba por acá, digamos, por esta vía de aquí, por aquí, ¿no? Hay un canalcito ya hecho, mejoradito bien, y necesariamente tendría que pasar por aquí. ¿Para qué? Para regar estos de aquí, que se reparten al mismo tiempo en canalcitos, hasta aquí y hasta aquí, con sus respectivas entraditas. Entra aquí, el agüita, así. ¿Qué hacemos con este acueducto? ¿Por dónde pasaría? ¿Por arriba? ¿O por debajo? Por debajo, pero por medio de los terrenos, y Imagínate. eso llega a ser el dominante, que de lo que le preguntaba, este acueducto le pertenece a lo que es los regantes, a lo que es la Muy alcaldía. bien. Todos estos fondos que se benefician tendrían que ser los fondos dominantes y estos que soportan tendrían que ser los fondos. ¿Qué tipo de fondos? Sirvientes, los tres lotes. Sirvientes, muy bien, ahí está. El que se aprovecha, dominante. El que soporta ese aprovechamiento, fondo sirviente. Esto como ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo propietario del 2, mi vecino el 4, mi vecino el 5, seguro que no vamos a aceptar, bueno, entonces que perforen nuestra sala, nuestro dormitorio, nuestro garaje, qué sé yo, y que me lo pongan igualito. ¿Será así de fácil? No creo. Quizás plantearemos, pero si está viniendo por un costadito por acá, ¿por qué no hacemos por acá un alargue y cruzamos por acá, por el borde de la calle también, ¿sí? Por acá, por un costadito, puede ser por la vereda, subterráneamente por la acera, cosa de que llegue acá y de acá se alimente a todo este canalcito de acá. ¿Podría o no podría ser? Una buena idea, doctor. ¿Sí o no? Todo va a Pero no pasar. podría ser. Podría Pero yo ser. digo que no.
Ah, bueno. ya ¿Sabe eso por qué, después. doctor? Porque lo siguiente, se supone que todo esto antes era agrario, todo estos eran terrenos. Entonces, para hacer la construcción de sus viviendas, el Fundo 2, 4 y 5, más bien ellos han tenido que adaptar su construcción y su casa a lo que ya había esta zanja. Y yo lo digo porque pasa, y donde yo vivo, hay esta figura. Han tenido que construir y más bien cuidar lo que es esto de usos y costumbres del fundo dominante. Claro. Has dicho dos palabras claves. Seguramente los propietarios que han comprado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, con seguridad el vendedor, al existir fondos que eran agrarios y continúan siendo, ¿no ve? Porque esto ocurre en la realidad, con seguridad que en la minuta de transferencia han puesto que se respetará los usos y costumbres consistentes en acueductos, mitas de agua o lo que haya existido. Consciente de ello, como decía hace un momento, estoy consciente al comprar que hay la probabilidad de que tenga que dar paso a un acueducto. ¿Sí o no? Y eso debe establecerse en el contrato. Si eso está establecido en el contrato y no quiere y se le mete juicio en un 2x3, porque el juez va a analizar y va a decir, un momentito. Acá cuando usted compró está reconociendo que va a respetar los usos y costumbres consistentes en, le dicen, ¿no? Canal de riegos, acueductos, sequías, lo que sea. Aquí está. Por tanto, usted no se puede negar. Usted ha aceptado reconocer los usos y costumbres. ¿Sí o no? Entonces, para eso es el juicio, chicos. Uno se va a juicio cuando hay criterios distintos, discrepan los criterios. Entonces, ¿quién va a dirimir y va a decidir? Un juez. Si hay un acuerdo voluntario, perfecto. ¿Y por ese acuerdo voluntario se puede constituir una servidumbre? Sí, la ley dice que sí. La ley dice que sí. Entonces, va. ¿Se dan cuenta? Bien, nos hemos tomado, miren, nos hemos tomado una clase, ya vemos así, estamos a 2 minutos de terminar esa sesión, pero a mí lo que me interesa es que entiendan. Cuando uno entiende, hasta por simple lógica, cuando ve alguna pregunta en el examen, hasta por simple lógica dice, a ver, ¿quién se aprovecha de quién? A este. ¿Sí o no? No necesita memoria en muchos casos. Entonces lo que me interesa es que entiendan, que recordemos y si tenemos que volver a explicar, no hay ningún problema. Bien, el día viernes entonces vamos a continuar con los otros temas que van a entrar al examen para que estén preparados y como ya les digo, voy a subir el trabajo práctico en plataforma el día de mañana. Revísenlo con anticipación y cualquier cosa el viernes me preguntan. ¿Está bien, chicos? Gracias, doctor. Listo, a ustedes, muchísimas gracias por su asistencia y nos estamos viendo el día viernes. Cuídense mucho, por favor. Buenas noches, doctor. Cuídese usted Gracias, también. doctor. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches.